Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Mateo 21:5. Y así fue, montado en un animal que jamás había sido domado. Nuestro Señor se presentó en humildad. El Creador era obedecido por su creación. Su autoridad sobre la naturaleza era evidente, incluso en un pollino. La entrada de Jesús a Jerusalén fue la proclamación pública del príncipe de paz. Las multitudes lo reconocieron con gritos de júbilo. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mateo 21:9. Hosana clamaban, que significa sálvanos ahora. Lo decían con esperanza, lo decían con necesidad, lo decían con fe. La multitud cortaba ramas de los árboles y las extendía en el camino, un acto de honra y entrega. Era un eco de los antiguos tiempos de alabanza, cuando el pueblo celebraba las victorias del Señor con palmas, címbalos, himnos y cánticos. Pero esta vez el gozo no era por una batalla ganada con espadas, sino por la llegada del Mesías, que vencería el pecado y la muerte. Jesús, sin embargo, conocía lo que venía. Sabía que lo arrestarían, lo ridiculizarían, lo azotarían y finalmente lo entregarían para ser crucificado. Sabía del rechazo, sabía del dolor y lloró por Jerusalén. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puedo traer? Paz. Por eso ahora está oculto a tus ojos. Lucas 19:42. Aún así no se detuvo. Su amor por la humanidad era mayor que el sufrimiento que le esperaba. Y con obediencia perfecta avanzó hacia su destino. La entrada triunfal no fue solo el cumplimiento de una profecía, fue el comienzo del sacrificio final. Jesús se entregó como el Cordero Pascual, sin defecto ni mancha. Su sangre abriría el camino a la redención. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Con su sacrificio rompió la gran separación entre Dios y la humanidad. Abrió un puente sagrado entre el cielo y la tierra, un acceso que solo su amor podría construir. La Iglesia de Cristo se edifica sobre esta verdad. Él es el Rey, Rey del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. Su entrada triunfal fue su proclamación como el único que cumplía perfectamente las cualidades del Cordero inmolado. Fueron redimidos de la vida absurda que heredaron de sus antepasados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Pedro 1:18-19. Gracias. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Está escrito, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Mateo 21:12-13. Las escrituras nos narran que cuando Jesús entró a Jerusalén y fue al templo, encontró un lugar que ya no era lo que Dios había establecido. Había vendedores de animales y cambistas intercambiando monedas. Jesús, con autoridad santa, comenzó a volcar mesas y derribar sillas. La casa del Señor se había convertido en todo menos en un lugar santo. Era un mercado controlado por la codicia y el interés personal. Los cambistas y mercaderes se aprovechaban de los fieles, ya que solo se podía pagar con moneda local dentro del templo. La deshonestidad había abrazado el corazón de los hombres. Jesús seguramente se sintió profundamente indignado al ver la gran falta de reverencia hacia Dios. Sin embargo, los líderes religiosos no comprendían su comportamiento. Les parecía radical e incomprensible. Pero sus discípulos recordaban lo que estaba escrito. El celo por tu casa me consume. Jesús también proclamaba, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré.
Muchos se burlaban recordando que habían pasado 46 años construyendo ese templo. ¿Cómo podía decir él tal cosa? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, promesa cumplida al tercer día después de su muerte. Jesucristo resucitó gloriosamente. Una persona con mente corrompida encuentra en todo un negocio lucrativo. No se trata de beneficio personal, sino de servicio y adoración genuina en todo lo que hacemos. Debemos de servir y adorar a Dios con reverencia, sinceridad y dedicación, con un corazón limpio y sin doblez. El templo de Dios debe ser un refugio para los hambrientos y sedientos de su presencia. Dejemos que Él nos transforme desde adentro para poder comprender la magnitud de lo que significa una tumba vacía. El Espíritu Santo habita en nosotros cuando lo recibimos. Somos su templo y por eso debemos mantenernos puros para ser morada digna de su gloria. Nuestro cuerpo y mente han sido apartados para el servicio del Señor. La purificación del templo es un ejemplo claro de la manera en cómo Dios se indigna cuando actuamos en contra de su voluntad en lo que es sagrado y santo. Su espíritu nos revela que donde Él habita, allí también se manifiesta su carácter, su pureza y su santidad. Alabado sea el Señor.